aviso a todos que vamos a grabar. Siempre en Ciudadanía Digital hemos aprendido que antes de empezar a grabar o de sacar una foto tenemos que pedir autorización o dar un aviso. Así que vamos a grabar porque hay gente que la quiere escuchar a Rosana y que hoy por ahí por alguna circunstancia o por otra no puede estar. Entonces les damos la posibilidad grabando de subirlo a nuestro canal de YouTube de la Fundación y que después cada persona que tenga ganas de escucharlo, o si ustedes mismos les interesó la conversación y quieren recomendarle la grabación a otra persona, puedan hacerlo. Así que generosamente Rosana, con su mate de por medio, nos está autorizando a grabarla. Hola Elina, mi amiga de Formosa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Lindo siempre verte. Siempre una alegría. Igualmente, igualmente, gracias. Tengo conectada a Cintia. Cintia, después te voy a conectar con Andrea, que las dos son de Maipú, para que vengan juntos, 6 de mayo. Hola Ro, ¿cómo estás? Rosa. Bien. Estoy con la camarita apagada porque me anda pésimo el wifi. No te preocupes, cualquier cosa te vas conectando y desconectando, y después les paso el teléfono a una de la otra para que puedan venir juntas el 6 de mayo. Bueno, bienvenidos a un nuevo año de mateadas. Empezamos con una mateada súper interesante, con Rosana, que se nos hizo famosa y andaba por tele, dando entrevistas exclusivas y todo. Este tema es súper interesante, la verdad es que ahora le voy a dejar la palabra totalmente a Rosana porque ella es la que maneja este tema. Tuve la oportunidad de leer el marco de su trabajo de investigación sobre el cual ella escribió sobre este tema y me anoté un montón de preguntas, pero primero te voy a dejar hablar a vos. Esta es la primera mateada que hacemos este año, así con el formato que tradicionalmente hacemos. Como se acuerdan, para los que están por primera vez, le vamos a dar un tiempo de exposición a Rosana. Ella después les va a decir seguramente que la vayan interrumpiendo, y después haremos el piloteo de conversación que hacemos en cada encuentro o en cada jornada. Y bueno, les recuerdo por las dudas, para los que no se anotaron o no lo saben, que el 27 de abril hay otra mateada sobre acoso entre pares, todo lo que tiene que ver con ciberbullying. La charla se llama acoso entre pares porque hay una discusión hoy por hoy de los que trabajan la temática para ver si siguen llamando a ese acoso entre pares ciberbullying o no. Entonces, como están en una definición de palabras, ahí pusimos el concepto que nos pidió la autora, que es Soledad Fuster. Así que bueno, los voy a dejar con Ro, que además amo su tonada, así que, así que va a ser como mucha paz escucharla. Y silencio mi micrófono, y ella cuando quiera, cuando alguien quiere pedir la palabra, me hace alguna seña, que yo los estoy viendo a todos, y si no, hacemos conversatorio después de que ella exponga los primeros minutos. Te dejo, Ro. Gracias. Yo armé un PowerPoint, así que me gustaría compartir. Bueno, ahí tenemos un problema porque después vas a ser anfitriona, ¿sabes admitir a cada persona que intenta entrar al aula? Perfecto, te pongo como hacer anfitrión, ahí está. Después vas a ver que entra. Listo. Acá. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, este es un tema que por ahí tiene muchos mitos, o que existen muchos mitos alrededor de la ESI en el marco intercultural, pero es un tema que yo vengo trabajando junto a un equipo interdisciplinario desde el año 2019 más o menos, pero es un tema que requiere un trabajo muy específico, un trabajo de mucha paciencia, y es un trabajo que por ahí, cuando uno dice abordaje integral comunitario de la ESI, cuando uno dice ESI, por ejemplo, ¿a qué es lo primero que se asocia la palabra ESI? Si me pueden decir así. ¿Quién se anima a hablar? Educación sexual integral. Sí. ¿Qué más?
sea, todo lo que es educación de los chicos, educación sexual de los chicos. Obligatorio en las escuelas. Ujú. No, que tiene que ver también con muchos conocimientos que por ahí las personas adultas no tenemos sobre el tema. Tenemos una idea generalizada y después lo que le otorgó esta norma, digamos, de educación integral sexual para los chicos es abrir también la mente de los adultos, ¿no? Porque yo tengo 68 años y lo que jamás se habló de educación sexual, es más, ni siquiera uno sabía que era indisponerse, ¿no? Tener la menstruación. Sí. Creo que si alguno le pregunta a su mamá o a su abuela, lo va a saber que es así. Así que resulta interesante en lo educativo, en lo social, y ver el tema de que también la normativa tuvo muchas, digamos, gente en contra por una cuestión cultural o religiosa, o sea que es un tema que todavía yo creo que está así un poco en debate, ¿no? Sí, así es. Creo que también, Ro, podemos pensar en políticas de cuidado del cuerpo, de la salud, de prevención de todo tipo de abuso, en estrategias de cuidado de las familias hacia los niños, niñas y adolescentes, en dar un marco de conversación a temas, como decía Mari, que no se hablaban nunca y ahora uno puede comprenderlos desde otro marco. Yo siempre cuento la anécdota que cuando se trabajó la primera ley de educación sexual integral me tocaba trabajar en la legislatura de la ciudad y en la discusión se han revoleado sillas, han pasado cosas que rozaban lo ridículo y lo violento, porque lo que sentían los padres, las madres, quienes abuelos o incluso algunos grupos religiosos más ortodoxos o más cerrados, por decirlo de alguna manera, lo que pensaban era que se le iba a robar de la esfera de lo privado, se iba a pasar a la esfera de lo público, de temas que se conversaban solo antes en el marco de la familia, y que, como dice Mari, se conversaban mal o nunca se conversaban. Entonces las discusiones eran, le van a enseñar a mi hijo a masturbarse, decían. Me acuerdo que era un tema que surgía en todas las reuniones. Y la verdad es que la ESI ha demostrado ya con estadísticas en los lugares donde han hecho estadísticas que lo que más se ha logrado es que los niños, niñas y adolescentes sepan defenderse y sepan identificar situaciones que los hacen sentir incómodos. Esa es una primera definición. Pero sí, lleva a pensar muchas cosas y como hablábamos con Andrea por ahí antes que los demás se conecten, es súper interesante porque abrió un abanico de oportunidades para conversar en el marco institucional que después se va trasladando a la familia hacia otros espacios, como decía Mari, y también a lo social. Sí, es así. El tema, cuando nosotros decimos ESI, todavía se sigue vinculando la palabra ESI exclusivamente a la educación sexual, solamente a la parte de genitalidad. Entonces está muy vinculada a esa parte y por eso hay tanto rechazo. Por eso hay tanto rechazo y las personas dicen que eso es lo único que van a aprender los niños o los adultos, porque los adultos también tenemos que aprender ESI, porque la ESI comprende mucho más que la parte de genitalidad. Entonces, cuando yo digo educación sexual integral, hablo de esto, del conocimiento de nuestros derechos en primer lugar, de la expresión de los sentimientos y las emociones, de las formas de relacionarnos o vincularnos, de la prevención de las violencias, de la diversidad sexual, de la identidad de género y por último, de la prevención de enfermedad, la transmisión sexual, métodos anticonceptivos. Todo eso es como lo último. Primero lo que a nosotros nos llama la atención es... Por favor. No soy ¿Sabés silenciar, Ro? Sí. Perdón. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de todo esto, la ESI es como que entonces parece más positiva y es más linda. Porque esa es la parte que se desconoce de la ESI. Yo trabajo en la ESI desde el plan ENIA, que fue cuando salió en el 2019, no sé si habrán escuchado que hubo muchísimos problemas porque las personas se pusieron en contra
y no querían que se toque este tema porque justamente hay un total desconocimiento. Y este tema, yo hablo, la experiencia que les voy a contar hoy es del trabajo con las comunidades originarias, pero no cambia mucho, no se modifica mucho con respecto a la población blanca, si se le quiere decir de alguna manera, o la población dominante. Es prácticamente lo mismo, solamente que por ahí nosotros al trabajar con las comunidades originarias tenemos algunas barreras que son la parte cultural y la parte del idioma, que son dos cosas que hacen que se dificulte más el trabajo. Pero en general, de las experiencias que yo tengo trabajando la ESI con los pueblos originarios y con la población no originaria, las barreras y el desconocimiento en general es prácticamente lo mismo. Entonces hay mucha ignorancia todavía, hay mucho desconocimiento, y es por eso que hay tanta resistencia, y por eso por ahí en las escuelas sí está aprobado que se trabaje este tema, que se trabajen todos estos temas, pero los docentes todavía no se animan a hablar de estos temas porque tienen miedo de que los padres se pongan en contra o que rechacen o que se expresen de alguna manera. Y eso es lo que más miedo le da a los docentes, sobre todo acá en nuestra provincia. Y nuestra provincia es una de las provincias que tiene más alto índice de embarazo adolescente en el país. Entonces es un tema que hay que trabajar, es un tema del que hay que hablar. Y justamente a nosotros nos convocan. ¿Cómo surge este trabajo? Este trabajo surge a partir de un equipo interdisciplinario, a partir de un equipo de trabajo de médicos de salud, del CAPS de Ruiz de Montoya, que es una ciudad, un pueblito acá en la zona centro de Misiones, y ellos al ver y atender a las poblaciones, a las personas, a las mujeres principalmente que venían de las comunidades, empezaron a notar que tenían muchos problemas. Principalmente el principal problema de las mujeres indígenas es que ellas les cuesta mucho hablar, porque no saben por ahí el idioma español, entonces, y aparte ya culturalmente la mujer no es la que se comunica con el exterior, sino que el hombre es el que siempre lleva la palabra, el que sale a comunicar. Eso te iba justo a preguntar, Ro, si es un tema solo de lenguaje o porque a nosotros nos pasaba cuando trabajamos en las lomitas haciendo un relevamiento, nos pasaba mucho que las mujeres de los pueblos originarios no hacían uso de la palabra, no por no comprender el idioma, sino porque con su mirada pedían autorización para hablar, ¿no? Entonces estaba el hombre parado atrás y la mujer lo miraba y como que todo el tiempo le pedía autorización para tomar la palabra. Eso fue para nosotros como un acercamiento como fuerte, pero por eso justo te iba a preguntar si es un tema de lenguaje o es un tema de autorización en el uso de la palabra. Sí tiene que ver con el lenguaje y también con la autorización del uso de la palabra, sobre todo en los espacios, porque la característica que tienen trabajar con los pueblos originarios es que nosotros no podemos trabajar con familias individuales, sino que tenemos que trabajar siempre comunitariamente, y ellos tienen formas resolutivas de los conflictos que son muy expositivas, o sea, que exponen mucho a las personas. Ellos, por ejemplo, cuando tienen un conflicto, hacen una asamblea y citan a las partes que tienen problemas y las ponen ahí y para que se expresen enfrente de todos y opinan y debaten ahí. Entonces es como una forma de exponer demasiado a las personas, y siempre son generalmente los hombres que hablan y las mujeres no se animan a expresarse en esos contextos. Muy interesante. Bueno, y esto se da justamente porque ahí tienen ellos la privacidad de ir a un consultorio médico las mujeres y de empezar a contar qué les pasa. Y también de la apertura de los médicos y de la preocupación de los médicos de preocuparse más allá de solamente la atención médica, sino de verlas que están mal, que tienen golpes, que tienen moretones, que están decaídas, que su mirada está triste, que se sienten muy mal. Entonces empezar a preguntarle, y de a poquito ahí empieza a salir y empiezan a expresarse y a contar qué es lo que está pasando. Y lo que estaba pasando era ahí el tema de los vínculos. Entonces por eso nosotros arrancamos con este tema a trabajar. El tema de los vínculos, que por ahí hay mucha violencia, hay mucho maltrato, principalmente hacia las mujeres, de los hombres hacia las mujeres. Perdón, Ro, violencia y maltrato asociado
no sé cómo decirlo para no ser bruta con los términos que uso, violencia asociada con maltrato físico o también con abuso sexual. De todo un poco. Ah, Entonces, lo más visible es la violencia, ¿no es cierto? La violencia física, los moretones, los golpes, que por ahí iban los médicos, por ejemplo, a atender y veían que estaba una persona en su casa y que no salía y que tenía golpes y que le preguntaba qué pasó y le decía que se cayó, que se lastimó, que se fue a trabajar y se raspó con algo y así. Eran excusas, pero obviamente que era muy visible que eran golpes. Entonces, empezó a hacer ruido este tema y empezó a surgir y las mujeres empezaron a contar. Entonces, nosotros armamos un proyecto para empezar a intervenir y a trabajar este tema. Principalmente para entrar con el tema de los vínculos, de mejorar los vínculos, porque es muy difícil hablar de temas como, por ejemplo, género, ley, salud sexual, políticas públicas, estados. Son conceptos muy abstractos y muy difíciles de desmenuzar y de que se pueda comprender. Entonces nosotros al hablar comunitariamente de esos temas, nos costó mucho explicar qué significaba, por ejemplo, la palabra género, que era muy difícil, porque como que no le encontrábamos la vuelta. Entonces, la forma en que nosotros pudimos encarar este trabajo fue que nosotros queríamos mejorar los vínculos de las personas que viven en las comunidades y que dejen de sufrir, que las personas que están sufriendo dejen de sufrir y dejen de pasarla mal. Y que para eso teníamos que involucrarnos todos, teníamos que trabajar todos juntos y contar lo que está pasando. Entonces, a partir de ahí se nos dio la entrada y empezamos a trabajar todo lo que es prevención de las violencias. Y ahí salió mucho el tema de la violencia sexual. Es un tema muy recurrente, que empezaron a contar sus historias. ¿Vos viste, Ro, historias de mujeres mayores de edad, por decirlo de alguna manera, o también empezaron a surgir en niñas? Mujeres mayores y niñas también, porque, por ejemplo, algo que se veía mucho era la diferencia de edad entre parejas. Por ejemplo, un hombre mayor, un hombre de 60 años, en pareja con una nena de 15 años, porque es una niña todavía. Sí, obvio. Entonces, esas cosas empezaron a aparecer y nosotros empezamos a intervenir en eso. Entonces, un día, por ejemplo, fuimos a una comunidad y nos encontramos con una chica de 15 años que estaba muy triste y que decían que se quería suicidar y no sabían qué le pasaba, pero en realidad sí sabían qué le pasaba, y era que estaba viviendo con un señor de 60 años y ella no quería estar con ese señor. Pero él le amenazaba y le decía que no se vaya porque le iba a matar y todo eso. Entonces entra ahí esa parte de la presión, de la manipulación, y es algo que se sigue sosteniendo en el tiempo. Y también hubo muchos casos, y hay muchos casos de suicidio en adolescentes. ¿Y por qué pasa esto? Porque los chicos van a la escuela, se relacionan con los blancos, ven otras realidades, tienen acceso a otro tipo de información, y por ahí los adultos es como que quieren todavía mantenerse su cultura muy cerrada y mantenerse en el tiempo, como que sí, los chicos tienen que mantener la cultura y tienen que hacer, por ejemplo, artesanía y tienen que aprender el tallado y hacer canastos y vivir en el monte. Y los chicos no quieren eso. Los chicos quieren estudiar, quieren salir, quieren hacer otras cosas. Entonces no es escuchada la voz de los adolescentes, de los jóvenes, y eso genera que haya mucho conflicto interno, y ellos están ahí como se produjo como un quiebre últimamente ahí en esa población, porque los chicos están como que no saben qué hacer, para dónde ir, porque los adultos tampoco es como que tienen esa perspectiva de abrir un poco la mente. Claro. Ahí, Ro, no te quiero interrumpir, pero Cintia te está pidiendo la palabra. Sí, solamente para dar un breve aporte. A mí me pasó de poder relacionarme con jóvenes de una tribu Toba del Chaco, y en esa tribu en particular, no sé si sean otras de otras poblaciones indígenas de acá de Argentina del norte,
pero sí pasaba puntualmente que las chicas una vez que empezaban a menstruar pasaban por el cacique para perder la virginidad. Todas tenían que pasar por el cacique de esa tribu y ellas también tenían un altísimo números de suicidio entre las jóvenes porque algunas se hacían señoritas de muy chiquitas y empezaban a menstruar, bueno, y automáticamente pasaban a ser abusadas por el cacique porque era una violación. Una violación consensuada a nivel social, digamos, de ellos. Sí, ese es un tema que, bueno, las chicas, por ejemplo, ese es un tema muy complejo, el tema de hablar de la menstruación, por ejemplo. Ellos tienen una visión muy diferente de la menstruación a la que tenemos nosotros. Por ejemplo, acá en estas comunidades donde nosotros estuvimos trabajando, cuando las mujeres, las chicas empiezan a menstruar, por ejemplo, es como que se le hace una iniciación, se le corta el pelo para que, bien cortito así, para que se detecte que empezó a menstruar, se le corta el pelo, y hay un mito que es como que todas las chicas pasan por el cacique, y no, en realidad ya no es así. Por lo menos en esta zona donde nosotros estamos trabajando no es así. Ese es como un mito que puede ser que anteriormente sí era así, pero ahora, como ellos están más informados acerca de las leyes, ellos por eso también quisieron interesarse tanto para ver qué cosas tienen que dejar de hacer y que ya no pueden hacerlas más con tanta impunidad, y que puedan, digamos, ser protegidos, o que les pueda... Ellos Bueno, tienen miedo de ir presos, en síntesis. ese es un tema, ¿no, Ro? Porque el acceso a la información, los que saben dicen la información es poder, ¿no? Los que tienen acceso el acceso a la información lo que hace es que uno también pueda diferenciar lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Y de lo que es correcto y de lo que es incorrecto con más información. La información es todo, porque yo veía, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, hay muchas encuestas, no sé, Rosy, allá hay alguna medición del impacto de ESI en la provincia, pero en capital, en provincia, bueno, en lo que sería la capital federal acá, hay muchas estadísticas de niños que descubrieron qué es lo que le pasó a partir de tener información, ¿no? Entonces, como vos decías, el hecho de acceder también al conocimiento de las leyes que los protegen, también hace que sus derechos tengan cierta firmeza, ¿no? Sí. Entonces eso hace que, por ejemplo, hay cosas que ya no se hagan más. Por ejemplo, sigo con el tema de la menstruación. Por el tema de la menstruación, nosotros trabajamos esa parte específicamente en las escuelas, y ellos tienen otro concepto, otra mirada de la menstruación. Entonces, por ejemplo, la mujer cuando está menstruando no puede hacer determinadas cosas en la comunidad. Por ejemplo, es como que está impura la mujer cuando está menstruando. Entonces, no puede cocinar, no puede tocar las plantas. Lo ideal es que se quede como aislada, encerrada en su casa y que no haga tareas sociales. Entonces, ese es el concepto que ellos tienen de la menstruación. Y fue muy difícil, por ejemplo, hablar desde otra perspectiva y de darle la mirada que tenemos nosotros de la menstruación. Pero ahí está el punto de, ¿no es cierto?, de buscar justamente la interculturalidad y de trabajar desde el respeto. Por eso nosotros siempre invitamos a las personas mayores de las comunidades, que son como los referentes, para que ellos puedan aportar, y siempre se trabaja con referentes que nos puedan hacer, por ejemplo, la traducción, que es un tema muy importante, pero ahí también está el tema de que siempre los que hacen las traducciones son varones. Entonces nos queda ahí como la duda si realmente transmiten el mensaje que queremos transmitir, y es algo que nunca vamos a saber, pero las mujeres son por ahí las que se animan menos a hablar. Después nosotros implementamos otra forma de trabajar, que era por un lado trabajar con los varones y por un lado trabajar con las mujeres. Entonces en esos grupos donde solo éramos mujeres, ahí sí las mujeres se animaban a hablar y a contar más sus experiencias, qué les estaba pasando, cómo se sentían. Y ahí se notaba mucho esta diferencia que yo les decía al principio, que la mujer buscaba contar qué le estaba pasando, cómo resolver los conflictos y cómo resolver el dolor, el sufrimiento que está pasando ella, sus hijos, el tema del dinero, de la administración del dinero, por ejemplo, que siempre es el hombre el que administra el dinero, por más que la asignación la cobre la mujer. En general es así. Entonces esa es una parte muy compleja, que por ejemplo decían, él cobra y se va, un par de días desaparece, y yo me quedo acá con los chicos, no sé qué hacer, porque no teníamos
para comer, no sabemos cómo arreglarnos. Esa era la preocupación de las mujeres. Y por un lado la preocupación de los hombres era cómo hacemos nosotros para no castigar a las personas que se portan mal en la comunidad, como para no seguir usando nuestros castigos corporales tradicionales, para no tener problemas con la policía, cómo hacemos para no ser denunciados. Entonces, cómo construir otras estrategias, ahí se nota mucho esa diferencia de qué le interesa a cada parte. Es interesante lo que decís, Ro, porque los autores lo que hablan es de una feminización de la pobreza y cómo las mujeres van quedando entre las tareas de cuidado, el trabajo no remunerado y un montón de cuestiones como fuera de la economía, ¿no? Fuera de la posibilidad de tomar decisiones económicas. Así que es muy interesante lo que trae esa colación, porque el uso y el manejo del dinero y las decisiones sobre cómo se gasta el dinero claramente todavía está en manos de los varones, pero si ellas manifiestan una preocupación es porque ya tienen ganas de rebelarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque eran cosas que antes por lo menos no se cuestionaban. Ahora, por lo menos, si pasan a cuestionarlas, después faltaría un paso más hacia la iniciativa de que puedan ser parte de la economía, ¿no? De la economía productiva. Pero ya por lo menos logramos el paso del cuestionamiento, que es un paso importante. Claro, y ahí está el tema de, por ejemplo, ¿por qué trabajar tanto la educación sexual en las escuelas también? Porque generalmente son los varones los que terminan la escuela, por ejemplo, la primaria, la secundaria, que tienen acceso a otro nivel, porque las mujeres tienen hijos, entonces dejan la escuela, o les cuesta más, o van hasta determinado año y después como que se cansan porque siguen teniendo hijos, y es como que se le complica más la organización. Entonces son los hombres que siempre van a estar como más instruidos y van a tener acceso más al conocimiento, porque hay mujeres que no saben leer, que no saben escribir, que no pueden manejar una tarjeta, por ejemplo, o algo que todavía se usa mucho acá en esta zona, es que, por ejemplo, ellos le dejan su tarjeta a un negocio, por ejemplo, a un supermercado local, para que les cobre, entonces no saben ni cuánta plata manejan. Sí, y eso van lo todos los vimos. días. Nos pasó también esa experiencia de conocerla, Elina hace así con la cabeza, porque nos pasó también en las lomitas, ese fenómeno que a nosotros, imagínense que cuando fuimos la primera vez, nos dejó petrificados, porque en realidad la gente dejaba su tarjeta de débito y decía, todavía tengo plata para llevarme un paquete de yerba, todavía tengo, y ahí está Quique que fue parte del operativo y no me deja mentir, todavía me queda plata para esto, como un no manejo del dinero importante. Entonces yo me imagino que si los hombres todavía siguen dejando su tarjeta de débito y manejándose en esa economía tan informalmente, no me imagino las mujeres que están mucho más dedicadas a lo que vos decías de tarea de cuidado, no solo de sus hijos, sino de las personas mayores, y ni hablar si en la familia hay personas con discapacidad, porque son siempre trabajos de las mujeres esos, ¿no? Sí, entonces es muy complejo, y sobre todo poder, es como que nosotros sentimos que trabajamos y no avanzamos. Entonces hay que tener mucha paciencia, porque es un trabajo que requiere su tiempo y uno tiene que respetar los tiempos, porque por ahí uno avanza un montón y está trabajando con un tema y profundiza bastante, y es como que pasa un acontecimiento en la comunidad y se cierran las puertas. Entonces hay que esperar, hay que retirarse, hay que respetar. Bueno, pero si ya vos, para darte un aplauso a vos y a todo tu equipo interdisciplinario que trabaja en esto, una cosa importante es que ya por lo menos empiezan de a poquito a hablar, ¿no? Nosotros cuando Sí, estuvimos, eso es súper importante, cuando nosotros estuvimos con Kike, bueno, que la vimos a Elina también por allá por Formosa, y estuvimos con Laura. No nos pasó tanto en Formosa Capital, pero sí nos pasó más fuertemente cuando fuimos a Herradura, que esto de que los problemas se vuelvan comunitarios y no hablar frente a los demás, nos pasó que en una charla que era sobre prevención de violencia por razones de género, las mujeres al escucharnos ponían los piecitos abajo de las sillas y agachaban sus cabezas, ¿no? Y nadie comentaba nada, pocos preguntaron, pocos se animaron a hablar, pero cuando terminó toda la charla, nos fueron hablando a Laura y a mí individualmente, ¿no? Y creo que ese movimiento de lograr que la gente empiece a pensar, aunque sea en la situación que está pasando, es un movimiento importante. O sea, porque
para que llegue a la práctica, primero tiene que haber lo que nosotros siempre escribimos como fundación, que queremos llevar nuestro granito de arena en por lo menos desnaturalizar estos procesos, ¿no? Que es un trabajo que me imagino que a ustedes les habrá costado muchísimo, les debe costar todo el tiempo, pero por lo menos decir, esto no es normal, esto no es lo que tiene que suceder, ¿no? Esto es lo que, por lo menos ya llevarlo a problematizarlo y a pensarlo, ya me parece un avance importante del trabajo que ustedes hicieron y del que nosotros intentamos hacer como fundación, ¿no? Sí, es un súper avance. Entonces, que las mujeres puedan ir y decir, me está pasando esto, yo no soporto esto, no me gusta cómo me están tratando, o yo no quiero tener relaciones sexuales y no quiero que me obligue más mi marido. Entonces, poder decirle que eso es violencia o que eso es una violación, por más de que esté en pareja, si ella no quiere puede decir no. Entonces, aprender ya eso es un avance Un montón. súper grande. Es Y es muchísimo. como un efecto dominó, porque nosotros empezamos en algunas comunidades y es como que va corriendo la voz y va cayendo a las demás, va llegando, y todas van pidiendo que se trabaje ese tema, porque es un tema que está muy candente, muy caliente, y ellos no viven aislados, porque viven en comunidad, y al vivir en comunidad, por ejemplo, si tienen un problema, se contactan con otras comunidades que están en otra parte de la provincia. Entonces, por ahí, por ejemplo, si hay conflicto entre las parejas, lo que nosotros tratamos de hacer es de no hacer la denuncia y de tratar de resolver internamente. Lo que nosotros tratamos de armar es un sistema de trabajo interno, sin que intervenga la policía directamente, sino que tomar como asistentes o auxiliares de justicia a las autoridades indígenas, que son los caciques, y que ellos puedan tomar la posta y que puedan auxiliarnos con esta parte de resolver los conflictos internos en sus comunidades. Trabajamos con los jueces de la zona también y armamos un modelo de intervención de trabajo, pero todavía falta como compactar la responsabilidad. Sobre todo a los caciques les cuesta mucho asumir la responsabilidad de decir no, por ejemplo, decir, bueno, si esto es violencia, y no voy a defender esto y voy a tener que hacer una forma de, por ejemplo, aislar a esta familia, de resguardar a los niños, de ver cómo puedo hacer, de llevarla a otra comunidad, de trabajar con otra comunidad en conjunto y hacer una red de trabajo. Y ahí es cuando falla, porque por ahí nos dicen una cosa y después hacen otra. Porque están ahí también como que se sienten que están de un lado o del otro, porque están trabajando en contra de los hombres. Entonces es complicado. Por eso es un proceso de construcción, ¿no? De los conceptos que ellos tenían. Y ahí yo te iba a preguntar, ¿caciques mujeres en tu comunidad hay? Porque cuando nosotros conversábamos con Carlos Martínez de Catamarca, queríamos hacer un encuentro con caciques mujeres, que al final nunca lo terminamos, pero que tendríamos que retomar la posta. Rosy, en eso me puedes ayudar. A armar algún proyecto. Y había mujeres. Entonces, con la amenaza que eso significa, porque a veces son más machistas algunas mujeres que en sus conceptos, en sus percepciones y en sus prejuicios que muchos hombres, pero es interesante también pensar en conocerlas, en conversar con ellas. Podemos hacer un conversatorio, Rosy, ¿te sumás? Hay mujeres caciques, sí. ¿Tenés? Hay. ¿Dos? Sí. ¿Dos sobre cuánto? ¿Cuántos son en el total? Y son 16, 20 comunidades. Ah, Es poco, sí. bueno, pero es un avance. Pero es un avance, sí. Y se nota la diferencia entre... Eso te iba a preguntar, ¿se nota la diferencia en los preconceptos y en la forma de trabajo? En la forma de la organización comunitaria, sobre todo. Por ejemplo, hay una comunidad que está liderada por una mujer, que es como que ella se anima a romper ciertas reglas o ciertos estereotipos culturales, por ejemplo, que pudo usar su comunidad como una herramienta de trabajo, por ejemplo, porque habilitó un sendero turístico. Entonces fue muy criticada por habilitar el sendero turístico y de recibir a la gente. Es algo que le criticaron mucho sus comunidades vecinas, por ejemplo. O después el tema de la basura, por ejemplo, que el tema de la basura es un problema muy grande en las comunidades,
que no hay un tratamiento de los residuos. Entonces ella tiene su comunidad muy limpia, muy ordenada con respecto a eso. Y después hay otras cosas que no admite, por ejemplo, que se tome alcohol, que se hagan fiestas y esas cosas, porque ese es otro tema también que es muy preocupante, que es la entrada de sustancias a las comunidades, y es algo que también está haciendo estragos y es lo que también potencia mucho la violencia. ¿Alguien quiso hablar? No escuché. Me pareció que alguien quiso hablar. No, yo Marcela. asentaba. Sí. Sí, estaba escuchando un informe ayer sobre los temas del uso de sustancias y de todo lo que tiene que ver con adicciones y lo que se maneja en el Hospital Fernández como principales preocupaciones, y leí y veía como que el alcohol todavía sigue siendo la principal problemática. Entonces lo que vos traes a colación es importante porque muchas veces el alcohol viene de la mano de la violencia y del maltrato físico, ¿no? Eso es lo que más se ve acá, que nosotros, por ejemplo, la mayoría de los caciques tienen problemas con el alcohol. Entonces, si la cabeza de la comunidad tiene problemas con el alcohol, no hay mucho que se pueda hacer. Y muchos de los caciques también son los que ejercen violencia. Por eso es tan difícil poder entablar un protocolo de trabajo, de intervención, y que ellos puedan asumir realmente la responsabilidad. Y después otro tema también es el bajo nivel de instrucción que tienen los caciques. Hay una de las chicas que está levantando la mano. No sé pronunciar el Hola, nombre. ¿qué tal? Ahí. Sí. Bueno, yo estoy viviendo en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, y acá el alcohol es todo un tema. Desde los 11, 12 años empieza a haber mucho consumo, muy asociado a las fiestas, y hay una serie de situaciones de violencia que no se trabajan ni en el hospital, ni desde, digamos, ni desde el ámbito educativo. Hay muchas situaciones de abuso sexual intrafamiliar, hay mucha violencia física y mucho índice de suicidio adolescente. Entonces está como muy complicado por todos lados, y es la misma comunidad que avala o que insiste, por ejemplo, en el consumo de alcohol en hombres y mujeres, ¿no? En sus tradiciones, por ejemplo, en carnaval, que está jueves de ahijaditos, jueves de comadres, jueves de compadres, jueves de comadres, se juntan todas las mujeres a tomar desde el mediodía, ¿no? Y en esa situación está, y bueno, también en los valles me contaba una persona que vio una situación de una niña chiquita, como de 5 años, que se le acercaba al papá, el papá estaba tomando en una fiesta ahí, y le decía a su hija que no se le acercara al papá porque no era el papá, ¿no? Y entonces, bueno, como está también muy entramado el tema del abuso sexual con el alcohol. Eso, que cuando él tomaba no era el papá. Ay, me silencié muy rápido. Bueno, sí, es como muy complicado y no hay ningún tipo de espacio para trabajar estas cuestiones de la comunidad. O sea, es muy turístico, todo, mucho movimiento, pero en la adolescencia, por ejemplo, no hay nada, no hay ninguna propuesta, ni siquiera hay un polideportivo, por ejemplo. Sí, eso es justamente lo que nosotros, por ejemplo, ahora empezamos a trabajar con los adolescentes. Y es lo que decía yo al principio, es como que ellos están en una disyuntiva, que están en un quiebre cultural y no saben para dónde correr. Entonces buscan espacios y no encuentran esos espacios. Y ahí aparece la sustancia, que es como su forma de escaparse de su realidad y evadir su realidad. Y ahí, bueno, pasan un montón de cosas. Abusos, suicidios, sabemos un montón de cosas que vienen de la mano del alcohol. Por eso es importante que se pueda empezar a generar estos espacios para los adolescentes. Pero ahí también tiene que intervenir el Estado, y nosotros somos el Estado. Yo trabajo para el Estado, pero también desde el Estado no hay políticas públicas pensadas exclusivamente con esa mirada intercultural, y ese es el gran problema. Entonces nosotros, los que estamos en territorio y vemos esa problemática, somos los que tenemos que proponer acciones y trabajar en conjunto, aunque parezca difícil, aunque
parecemos unos locos que queremos hacer algo con un tema que nadie trabaja, pero hay que empezar a hablar de estos temas y hay que empezar a sacarle los mitos, porque se dice, ay, sí, los indígenas viven así porque quieren, o los indígenas mantienen su cultura, y hay una cosa entre mantener su cultura y otra cosa es vivir en la indigencia y no tener el acceso a derechos. Por ejemplo, sí, porque dicen, sí, ellos viven así, tienen casa con piso de tierra, no tienen acceso al agua, van al arroyo a buscar agua. Sí, pero ahí falta el Estado. Mantener la cultura no significa vivir en carencia total y no teniendo cubiertas sus necesidades básicas. Esa es la gran confusión que existe, o que se dice por ahí como para hacerse el lavado de manos y desentenderse de la situación. Ahí Rote está pidiendo la palabra a Micaela, pero antes de darle la palabra, le voy a decir, no sé pronunciar tu nombre, Ixkel, ¿ese es tu nombre? Ixchel, sí, ese es mi nombre. Ixchel. Ay, qué difícil, me va a costar. Si querés después, no sé si nos seguís Ixchel por las Ixchel. redes. Vamos a estar Sí. con Laura dando algunas capacitaciones desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy, que nos aprobaron, Ro, de los proyectos que hemos presentado. Uno sobre prevención de violencia hacia las personas mayores, que empieza la semana que viene, si querés chusmearlo, y otro que vamos a estar dando sobre ciudadanía digital y todos los peligros del uso de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes, que lo vamos a estar dando a partir de mayo. Con Soledad Fuster. No, eso es una charla que damos el 27. No tengo el calendario cerca, pero con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Jujuy estaremos dando unas capacitaciones. Si después querés escribirnos por privado al WhatsApp o que tenemos ahí de la fundación o algo y te pasamos toda la información. Pero nuestra idea es comenzar a trabajar desde la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Jujuy en algunos temas específicos para Jujuy. Así que todo lo que traes a colación nos viene bien para presentar los próximos proyectos. Genial, sí. En extensión de la Universidad de Jujuy, como en la parte general o en alguna carrera. No, como parte general. Una licencia. Ah, ok. Bueno, igual les escribo. Gracias. Sí. Mica, ¿querías decir algo? Sí, nada, aportar un poco también que, bueno, yo trabajo acá en Chascomús, soy trabajadora social y también se ve mucho la problemática del consumo de alcohol, sobre todo, pero también de otros tipos de drogas, como marihuana, cocaína y otros tipos de pastillas, que, bueno, también trae a colación otros conflictos, como la violencia. Yo trabajo en el área de niñez y adolescencia, y entre los jóvenes es muy común. Nosotros empezamos a intervenir en una plaza barría acá en Chascomús, a partir de estas problemáticas que fueron surgiendo en la población. Pero nada, aportar esto que es común, digamos, ojalá que no sea común, pero sí lo es, en todo el territorio argentino, digamos, seguramente en algunos lugares más que en otros, pero la problemática es común en todos lados, digamos. Y es muy difícil intervenir con los jóvenes porque es algo que ellos están muy asociados al alcohol, sobre todo, a la nocturnidad, y bueno, y eso también trae aparejados suicidios. Acá en Chascomús particularmente en febrero hubo 5 suicidios adolescentes, que es un montonazo para un mes en un pueblo tan chiquito de 40.000 habitantes, y es una problemática que nos asusta demasiado, digamos. Andrea, ¿querés decir algo? Sí, con respecto al testimonio que contaba hoy en Humahuaca, de esa nena de 5 años, pensando, o sea, lo importante que es la ESI, de enseñarle a los chicos que el cuidado del cuerpo, ¿no? Que nada, esta forma de prevenir el acoso y esta manipulación de ese padre, ¿no? De cómo concientizar a los chicos del cuidado de su cuerpo, que nadie los tiene que tocar, que el cuerpo es de ellos. Bueno, y me quedé pensando y la importancia que tiene trabajar la ESI desde inicial, ¿no? Porque a veces, o sea, está tan cercano esto de que los chicos son tan vulnerables y que a veces pasan en el núcleo familiar.
Totalmente. Ro, te quedaste como enmudecida. Sí, no sé, estoy acá intentando, no sé qué me pasó con mi pantalla. ¿Con tu presentación? Sí. La tecnología suele fallar cuando la necesitas. Te veíamos. Ahí dejaste de compartir. Ahí. A ver ahora. Lo que nosotros vemos es la carátula que dice lecciones aprendidas. Sí. Bueno, ahí veo una mano levantada de Cintia. No, es de hoy. Ah, de bueno. hoy. Quedó de hoy. Bueno, sí, y bueno, todas estas problemáticas, sí, por eso decía hoy que se piensa que por ahí trabajar con las comunidades indígenas originarias es muy diferente, pero en realidad no es tan diferente. Y hay muchos mitos acerca de la cultura indígena, pero las problemáticas son las mismas, las problemáticas de los adolescentes son las mismas, de los niños, de las mujeres, y es lo que siempre nosotros les decimos a ellos, que nosotros también tenemos esas problemáticas, que no es un problema exclusivo de ellos, y que tampoco sabemos muy bien cómo resolver nuestros problemas, y que estamos buscando maneras, y el objetivo es que podamos construir una forma de llevarlo mejor, de crear por ahí estrategias de trabajo, de intervención en forma conjunta, porque realmente nos preocupa y sabemos que hay una población muy grande de comunidades indígenas, sobre todo acá en nuestra provincia. Y por ejemplo, tener la entrada en las escuelas para poder hablar de este tema del cuidado del cuerpo. Nosotros empezamos a trabajar con los niños, ahora hace poco, y empezamos hablando de las emociones, de los vínculos. Después, con mucho cuidado, entramos en la parte del cuidado del cuerpo, el tema de los métodos anticonceptivos, el tema de la menstruación, los cambios físicos durante la adolescencia. Y lo que hicimos fue, por ejemplo, elaborar material en su idioma para que ellos puedan ir comprendiendo. También elaboramos un manual de cómo intervenir en situaciones de violencia en idioma ambia guaraní, para que tengan ellos una mayor comprensión y de que ese manual esté disponible y que pueda circular no solamente en esta zona, sino que pueda servir para otras comunidades también. Entonces es un trabajo que se va haciendo de a poquito. También es muy difícil por ahí explicar, como decía hoy, conceptos que son muy abstractos, entonces hay que buscarle la manera. Y una forma que nosotros encontramos de trabajar es, por ejemplo, a través de los videos. A través de videos que sean muy claros, videos hechos por ellos, en su idioma, y que se pueda ir hablando del tema con las personas que por ahí comprenden un poco más del tema, que puedan plasmar en un video y que se pueda después compartir eso. Porque también es muy difícil trabajar, por ejemplo, con las metáforas, hay cosas que no se entienden. Trabajamos también mucho con las dramatizaciones, que también es una forma de llegada muy práctica. Y todo lo que sea manual, dibujo, pintura, lo que sea expresión del cuerpo, trabajar con cosas que se puedan palpar y tocar, hace más fácil el aprendizaje. Bueno. Es interesante lo que traes a colación, Rob, porque una de las cosas que me había llamado la atención en tu escrito tenía que ver, vos usás el término de reducir las brechas entre el sistema de salud occidental y el tradicional indígena. Es interesante el uso de esos conceptos, porque en realidad es lo que fuiste contando un poco a lo largo de la expresión, pero uno cuando piensa en las brechas, y muchas veces las piensas de lo económico, ahora empezamos a pensar en las brechas de género, pero los que no trabajamos diariamente, como vos, con pueblos originarios, nunca habíamos pensado en esa brecha, o no, por lo menos no la teorizamos, en esa brecha entre el mundo occidental y el mundo
tradicional indígena, ¿no? Es interesante. Alguien, no me acuerdo si fuiste vos o en otra conversación otras personas, usaban también el término las leyes, usaban las leyes de los blancos o las leyes de los pueblos originarios, ¿no? Como una distinción también, como si fueran dos mundos separados a veces, ¿no? Sí, porque ellos Están tienen su propio sistema de justicia, pero su sistema de justicia es como que ahora les queda obsoleto porque hay problemáticas que ellos no saben cómo manejar, entonces tienen que renovar o reactualizar su sistema de justicia incorporando las nuevas problemáticas y sobre todo las leyes, y es lo que siempre nosotros decimos, que ellos son indígenas, pero que ellos son argentinos, son ciudadanos argentinos y están debajo, digamos, de las leyes que rigen a todo el país, o sea que no son una excepción a la regla. Entonces esa parte hay que tenerla muy en cuenta. Y otra cosa, por ejemplo, que vos también tomaste ahí, el tema de la medicina, y por ahí cuando hablabas de un encuentro de mujeres, un tema que también causa mucha desintegración o mucha desorientación es el tema de la pérdida de la espiritualidad en las comunidades. Que por ahí ellos dejaron de usar sus medicinas tradicionales tanto como lo usaban antes, no tienen por ahí tantos chamanes como había antes. Entonces esa parte de la espiritualidad está como muy floja, entonces eso hace que también todo sea como más desintegrado, porque esa es una parte principal de su cultura y es una parte muy importante. Entonces, poder rescatar, por ejemplo, y volver a la raíz, que ellos puedan poner en valor todo lo que sea sus saberes ancestrales con respecto a la medicina, la forma de transmitir sus conocimientos, su cultura, sus enseñanzas, creo que es algo muy importante. Por ahí en el diario vivir se les pasa o se olvidan con tanta invasión externa, y en eso de querer conservar su cultura se olvidan por ahí de esa parte más importante. No, a mí me llamó la atención y quería compartirlo con el grupo, porque por ahí los demás no tuvieron oportunidad de leerte, tenemos que hacer artículos de lo que escribiste como tu tesis de doctorado, pero a mí me llamaba la atención que en 1980 ya hay una ley para mejorar el sistema de salud de los pueblos indígenas, y uno de los puntos que me llamó la atención sobre lo que vos decías recién es el respeto de las pautas del sistema médico indígena, ¿no? Como esto de poder coexistir, ¿no? Lo que vos decías, los sistemas de salud de ellos, las creencias, porque, a ver, no sé cómo decirlo para que no suene raro, pero lo voy a decir como me sale y perdón si uso palabras no adecuadas, pero como intentar convivir entre lo que sería la medicina tradicional de ellos y una medicina más científica, por decirlo de alguna manera, y buscar la forma de no intentar curar, no sé, un cáncer con una medicación no adecuada, pero sí lograr la forma de equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la medicina occidental y lo que ellos consideran. A mí me interesó mucho y veía en tu informe como que hubo muchas denuncias sobre el no respeto de este punto, ¿no? No sé si querés contar algunas experiencias o algo que hayas conocido o vivido sobre denuncias de no respeto sobre lo que es el sistema de salud de ellos mismos. Sí, por ejemplo, ahora hubo un caso de una nena que tiene cáncer, una nena de 8 años, y por ejemplo, la familia no quería internarla, a la nena no quería que hagan la quimioterapia, no quería que hagan todo el proceso, porque según ellos iban a respetar el proceso de la enfermedad y no iban a interferir porque según su creencia era lo que tenía que pasar. Entonces para ellos era muy complejo porque encima tenía que ir a Posadas, al Hospital Madariaga, que queda a 120 kilómetros, estar ahí toda la semana, internarse, no tener acceso por ahí a la alimentación, a un montón de cosas que les generaba mucho conflicto, el transporte, el traslado, todo eso se le complicaba mucho y quién iba a estar a cargo de la nena. Entonces esa era una preocupación muy grande para ellos y no era importante. Y por ahí, por eso es importante poder trabajar con la justicia blanca y la justicia indígena a la par. Y por ejemplo, llegó un día un oficio a la municipalidad donde se le intimaba a la trabajadora social para que vaya a buscarle a la familia con la policía y que le lleven al
Hospital Madariaga a internarla. Y el médico que la trataba a la nena ni siquiera estaba enterado de la situación. Era el médico local, obviamente, que es un médico que tiene una apertura y que él respeta las leyes de ellos, sus creencias. Entonces ese fue un tema muy complejo, que la llevaron y hicieron todo un movimiento y generó mucho impacto, pero al final se pudo hacer como esa flexibilización y se decidió que sí, respetar lo que la familia estaba pidiendo y que la nena termine sus últimos días en su casa y poder apaciguar de alguna manera y acompañar ese proceso desde donde se podía, desde salud, digamos. Y después otra cosa, por ejemplo, el tema de que hay otras enfermedades que hay en las comunidades y que a veces el médico va y ellos no le permiten que la atiendan, porque ellos le dicen que es una enfermedad espiritual y que ellos lo van a resolver en su iglesia, en su templo sagrado, y que esa es su manera de trabajarlo, y que no hace falta que venga el médico a darle ni una medicación. Entonces a veces le genera mucha impotencia al médico eso, pero él respeta esa parte. Porque es una forma también de mantener el vínculo, porque si uno quiere ir más allá, después no tiene entrada, y si uno hace mal las cosas, se rompe el vínculo. Y nosotros siempre estamos como en ese hilo finito, en ese límite de no querer meternos o invadirlos tanto, porque tenemos miedo de que un día nos bajen la persiana y nos digan, no, acá no entran más, y no queremos nada más de ustedes. Ese día que digan no entrar más es un problema porque de verdad no entran más. Es un problema sí, es así. Importante. Pero yo veía en tu trabajo que había como otras experiencias relevadas en otros países de América Latina interesantes sobre este tema. En Argentina he leído ya hace algunos años, ahora ya no, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la lectura y la escritura, con comunidades, con la interculturalidad, ¿no? Y cómo enseñar a leer y escribir en esos espacios donde se mezclan, ¿no?, dos idiomas, y es interesante trabajarlo. También, para los que todavía no te leyeron, vos decías en el trabajo que existen escasos protocolos de intervención para esas situaciones que se dan específicamente. Y a mí me llamó la atención, y ahí recalco el trabajo que hacen ustedes, porque toda la bibliografía que vos fuiste nombrando en el trabajo que haces marca esta necesidad de conocer el contexto cotidiano y la vida cotidiana de los pueblos originarios para entender sus culturas y poder insertarse en una modalidad de trabajo que no sea chocante. Y yo me había escrito a mí misma, que lo fuiste contando en toda la jornada, cuáles eran las mayores dificultades con las que te habías encontrado, pero también te quiero preguntar, las dificultades por ahí las fuiste contando un poco, pero dentro de, como vos pones, hay lecciones aprendidas, pero yo te diría, ¿cuáles son las satisfacciones que te generó este trabajo? En el sentido de que si uno le cambia la realidad a una sola persona es un montón de trabajo, ¿no? Un logro muy importante para celebrar. Cuando nosotros logramos, no sé, fuimos a Maipú, invitadas por Andrea, que debe estar por ahí, y la conocimos a Cintia, y la sumamos a Cintia a la fundación, y así cuando uno va haciendo granitos de arena, y la sumamos en Formosa a Elina también, que es nuestra amiga, pero también se fue sumando a la fundación, y cuando uno va sumando gente, va sumando voluntades, uno se siente satisfactorio, ¿no? Uno se siente que ha logrado una tarea. ¿Vos en qué puntos sentís que ustedes lograron esta sensación personal o grupal de satisfacción de un logro, ¿no? Y yo creo que es, en primer lugar, el vínculo que generamos con ellos y que se pudo como ingresar a su cultura y a su espacio íntimo, interno. Y por eso nosotros respetamos mucho ese espacio que pudimos crear con ellos, porque hay mucha gente que afuera ve el trabajo que estamos haciendo y quiere ir a ver, como de curioso así, y hacer como turismo social o turismo en las comunidades, que eso se hace muchísimo, que las personas quieren ir a ver cómo viven, pero solamente por curiosidad. Entonces eso es algo que nosotros no permitimos, porque nosotros cuidamos muchísimo eso, y por ejemplo participar de los rituales de bienvenida y de despedida, eso para mí es muy fuerte, y es algo muy importante que ellos, por ejemplo, nos incluyan en sus bailes, que nos inviten a su fiesta de cumpleaños,
que nos pregunten cosas, por ejemplo, con respecto a sus hijos, si le podemos orientar, si quiere estudiar, dónde puede estudiar, cómo puede hacer. Y es como que nos tienen como una figura de referencia, como una guía, que estamos para apoyarlos y saben a quién recurrir, y es como que ellos tienen esa confianza con nosotros. Entonces, por más que no estemos logrando todo lo que queremos, tenemos pequeños logros, y por ejemplo, que ellos nos cuenten algo que está pasando en su comunidad, que nos digan, bueno, yo veo que esta mujer está sufriendo violencia, o veo que esta se siente mal, o veo que los niños están sufriendo, que pueda traer una persona esa información, ese es un súper avance. Qué No, bueno. totalmente. Mira, Ro, creo que lograr todo lo que queremos lograr nunca vamos a hacerlo, No. porque uno que es utópico y va atrás de sus ideales y que todo el tiempo tenés como una meta más, ¿no? Ahora queremos ayudar a Ixchel con Humahuaca, y ahí la tenemos a Alicia, que es de Humahuaca, que es voluntaria nuestra, que también buscaremos la forma de acercarnos. Pero me parece súper interesante todo lo que marcás, porque esos primeros logros, yo un poco hablaba con Andrea, mientras que Andrea y yo de casualidad quedamos como solas cuando fue el inicio de la mateada, y decíamos, ¿no? Esta posibilidad no de hacer enlatados de proyectos, ¿sí? Porque eso nunca funciona, pero sí aprovechar tu experiencia para poder pensarlo y trasladarlo a otros espacios, poder pensarlo en Humahuaca, poder pensarlo con nuestros amigos formoseños para trabajarlo en Formosa, poder pensarlo para trabajarlo en Chaco. Hoy no está Silvina, raramente, debe haber tenido algún compromiso, pero Silvina de Chaco siempre está, para poder trasladar por lo menos algunas ideas, ¿no? Y trasladar de las experiencias uno lo que saca son ideas, y esas ideas poder trasladarlas a otros espacios, así podemos ir trabajando en otras comunidades, pero es súper interesante porque son temas de los que se habla poco, ¿no? Son temas de los que parece como que no están en la agenda, y que es interesante traerlos a colación, para poder, una vez que están en la agenda, poder empezar a discutirlos, ¿no? Pero bueno, por mi parte, felicitaciones por todo lo que pude leer y por todo lo que contás y por lo que sé que sos una luchadora incansable y que nunca vas a lograr todos sus objetivos, porque vos sos de los que mientras tenga proyecto de vida y siempre vas a tener un proyecto más y un proyecto más y un proyecto más. Pero antes me gustaría que otras personas te puedan hacer preguntas o comentarios. No sé de dónde sos, Marcela, que es la primera vez que te veo, si querés después contarnos de dónde sos, y que los demás también puedan expresarse, preguntarte o comentarte o decir lo que sintieron con este conversatorio, ¿no? Marcela, ¿querés contarnos de dónde sos? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Quiero en primer lugar pedir disculpas porque ingresé tarde. No hay nada por qué pedir disculpas. Pero, bueno, y por otro lado, comunicarles que soy de Formosa, de la Fundación de Quique. Ah, sos amiga nuestra entonces. Sí, ya asistí a una charla una tarde. Esta vendría a ser la segunda. Y muy interesante lo que he estado escuchando, comparto mucho porque los aborígenes de acá del norte tienen vivencias muy similares. No sé la de las otras provincias porque no sé las chicas de dónde son, pero son muy similares a los aborígenes de Formosa. Hablaban de el alcohol. Yo me fui a Las Lomitas, que es el interior de la provincia, lugar donde la mayoría de los habitantes son aborígenes, y me enteré ahí de que por el momento está muy vigente el tema droga, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, porque siempre tuve presente lo del alcohol, y que la droga era para los jóvenes de las ciudades, o de los pueblos más avanzados, digamos, no de los aborígenes. Sin embargo, la gente de Las Lomitas me dice que últimamente la droga es moneda corriente entre los aborígenes.
Y después con respecto a las chicas, al cuidado de su cuerpo, al cuidado de su persona en sí, la verdad que no trabajo con los aborígenes, nunca tuve la oportunidad y no sé cómo serían esos casos. Sí sé que toda la zona norte, sí, Formosa, Chaco, generalmente la mujer está siempre en el último plano y que el machismo es muy vigente, sigue vigente todavía. Sí hay muchos niños abandonados, hay muchos chicos, hay mucha proliferación, digamos, hay muchos chicos. No, las mujeres aborígenes creo que no se cuidan mucho desde el punto de vista sexual y por ahí es que tienen muchos niños, muchos hijos. Eso sé por lo que veo, nada más. No, nunca tuve ninguna actividad dentro de los aborígenes. Me gustaría, sí, porque no en algún momento por ahí, si la fundación que lidera aquí, que acá alguna vez tiene algún trabajo, obviamente lo acompañaría, porque siempre me gustaría estar al servicio de la gente, no solo los aborígenes, sino de quien lo necesite. Gracias, Marcela, por tu intervención allá con Fundación Amado, que hemos firmado un convenio cuando estuvimos por allá con Laura para trabajar en conjunto y seguramente podamos armar algún proyecto. Lina, Quique, Marcela, les paso la posta para pensar algún proyecto. Incluso muchas veces que llegan convocatorias, que con Rosana siempre estamos ahí de las convocatorias, por ahí se puede buscar incluso financiamiento para hacer algún proyecto juntos. Es muy importante. Y si uno, como decimos siempre, logra un pequeño granito de arena de lograr que 2, 3, 5 personas empiecen a desnaturalizar estos procesos, ya es un avance súper importante. Las lomitas tienen la característica esa, nosotros con Quique lo hemos trabajado mucho cuando trabajábamos en la Comisión Nacional de Pensiones, el tema de las lomitas, y hemos visto mucho de lo que dice Rosana de Misiones, lo hemos visto cuando hacíamos las entrevistas de relevamiento de la gente por allá, por las lomitas, pero es interesante, ¿no? Poder seguir sistematizando estas experiencias como la de Rosana, y nos va a venir bien sus aportes para poder trabajarlo en otros lugares, ¿no? Claro. Además poder contar con ella para que nos dé ejes de trabajo. No sé si alguien más quiere comentar algo, quiere decir algo. Yo le quiero preguntar a Rosana Sí. algo. Que en tu experiencia, ¿cómo fue las preocupaciones que las comunidades te fueron acercando sobre sus niños, niñas y adolescentes? Bueno, yo trabajo en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y justamente por eso es que me involucré tanto, porque me preocupa mucho esa parte. Y en realidad ellos como que tienen mucha resistencia a hablar de esos temas, de qué les pasa a los adolescentes, porque ellos piensan que ellos saben qué necesitan los adolescentes y qué necesitan los niños, los adultos. Y tienen como esa mirada de imposición de su cultura y dicen, no, a este le falta esto, o este está mal así porque se siente así, hay que llevarle a la casa de oración y hay que hacerle como un exorcismo para que se le vayan las ideas y que no quiera seguir haciendo lo mismo. Entonces hay todavía mucha resistencia en eso, pero nosotros ahora empezamos un trabajo con los jóvenes y es impresionante la apertura que ellos tienen para trabajar diferentes temas. Por ejemplo, ayer arrancamos un taller de música y de arte, y la verdad que para hacer el primer encuentro, espectacular. Hicimos un encuentro de freestyle, así para empezar, de rap libre, bueno, así. Empezamos con eso y la verdad que se resultaron. Y también el año pasado hicimos varios talleres en las escuelas para trabajar el tema de los vínculos, porque es un tema que genera mucho dolor entre los adolescentes, el tema de las relaciones, de los noviazgos. Entonces, incluso hubo suicidios por esos temas. Entonces, trabajar esa parte de las relaciones que sean un poco más saludables, que puedan ellos encontrar otra forma de relacionarse y de ver que hay diferentes formas de ver los vínculos. Entonces, por ese lado entramos. Y los niños tienen mucha curiosidad y les interesa mucho todo el trabajo que nosotros hicimos con
la ESI con trabajar el cuidado del cuerpo, las partes del cuerpo, la menstruación. Le genera mucho interés a los niños y mucha curiosidad porque ellos preguntan, consultan, sugieren y es un tema que les gusta trabajar. Pero culturalmente es como que no se le da esa importancia. Sí, que te veo muy callado y me preocupa. No sé si querés hacer uso de la palabra. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Mira, escuchando una parte porque ingresé tarde, es muy similar a lo que tenemos acá con nuestras comunidades originarias también. En la problemática hay denominadores comunes, ahora aumentó mucho, a pesar de que ya no estamos, digamos, dentro de los organismos nacionales y uno hizo un vínculo muy estrecho con muchos referentes de las comunidades y siempre están consultando, asesorándose con respecto a muchos trámites, porque ellos las limitaciones que tiene en tecnología y en el acceso a la tecnología es muy abismal, digamos, y bueno, y aparte de la problemática que tienen los jóvenes acá, sobre todo en el oeste, son el aumento de las adicciones a estupefacientes. Y eso preocupa mucho a los adultos y ancianos de la comunidad, pero es algo que inevitable, digamos. Si no se trabaja desde el Estado, es casi imposible. Nosotros tratamos de articular muchas acciones con ellos, pero es muy difícil, porque algunos intermediarios, digamos, referentes, están, digamos, politizados, y cuando vos ven que uno se acerca como para visibilizar la problemática de ellos, se escudan en su cultura y en su tradición, y entonces es medio complicado, pero siempre uno aporta lo que puede desde el lugar donde está, digamos. Muy interesante, Quique, y lo que hablábamos con Marcela, que podemos pensar por ahí un proyecto desde Formosa, que podemos incluir a Lina y su experiencia, larga trayectoria en lo que tiene que ver allá en Formosa, con vos, con Marcela y con todos los que tengan ganas. Por ahí se puede pensar desde las ONGs algún trabajo de articulación, ¿no? Porque hay lugares donde el Estado no está llegando, ¿no? Y ahí es donde las ONGs tenemos que tomar la bandera y hacer lo que se pueda. Y si logramos algunos cambios pequeños, bueno, la sumatoria de pequeños cambios llevará a un cambio más global, ¿no? Entonces, por ahí pensarlo ya como equipo y pensarlo en poder llevarlo adelante es importante porque eso generaría un aporte significativo para las comunidades, ¿no? Sí, tal cual. Un poco, Quique, también se puede pensar con Silvina, desde Chaco, con Carlitos desde Catamarca, porque entre las provincias que tienen esta temática para trabajar, también Catamarca es una de las provincias que tiene, hasta donde veníamos trabajando con Carlos, no quiero hablar de estadísticas viejas, pero con Carlos veníamos hablando hasta hace 2 años, 3 años atrás, de toda la problemática que tenía que ver con lo que Rosana nombraba hace un rato, que son también los abusos intrafamiliares y todo esto de lo cual no se habla, y que la ESI, como decía Andrea, tiene que empezar desde el jardín, y en estos grupos, que es más difícil poder conversarlo, bueno, empezarlo. También hay lugares, y esto también es importante porque a veces lo conversamos, también existen lugares donde no hay pueblos originarios con los cuales trabajar, o sí, pero que la ESI recién es un tema que se empieza a trabajar este año, ¿no? Y eso también nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hacer como una alerta para fortalecer esas ciudades, esas provincias donde se incorporaron a todo lo que tiene que ver con la Ley de Educación Sexual Integral este año recién. O Tucumán, que se incorporó el año pasado, que recién empieza a pensar en cómo sumar esta temática a los espacios
institucionales. Entonces creo que ahí hay un trabajo interesante para hacer. Nosotros, si bien como fundación no tenemos un ítem que se llama educación sexual integral, sí lo trabajamos en todos los temas que trabajamos, porque cuando trabajamos la prevención de la violencia por razones de género, indiscutiblemente trabajamos ESI. Cuando trabajamos el tema de los derechos de los adultos mayores, trabajamos ESI, porque como decía Ro, también lo emocional y la educación emocional tiene que ver con esto. Cuando trabajamos nociones de ciudadanía digital y todos los problemas de la ciudadanía digital, también trabajamos ESI, así que como la ley se lo propuso, ESI es transversal a todas las temáticas que venimos trabajando, ¿no? Ahí la veo a Alicia, que pronto nos vamos a abrazar personalmente, porque va a estar acá en mayo. Así que no sé si querés aportar algo. También desde Jujuy. Buenas noches. Bueno, yo soy Alicia, yo vivo en Humahuaca. Ingresé un poco tarde, pero me parece la temática de hoy muy interesante. El tema del alcoholismo. Recordaba y pensaba en el momento que lo escuché que acá en el lugar es un problema constante. No sé si es un tema cultural o ya es algo típico, pero no solamente acá en la Quebrada, sino que yo creo que es a nivel más que nada en la provincia de Jujuy. Muchas veces me pasó que estando fuera de la provincia, por ahí me dijeron Jujuy, capital de la joda. Y yo me reía porque es verdad, o sea, no es solamente acá en la Quebrada, si uno analiza es en realidad en toda la provincia. Lo que pasa acá en la Quebrada, en Humahuaca, en Tilcara, en La Quiaca, yo creo que es mucho más notorio el tema del alcoholismo en San Salvador de Jujuy. Y por eso yo por ahí digo que es un tema más que nada cultural, o porque ya viene así, siempre con la excusa, un pretexto de algún festival, algún baile, y es donde la gente se concentra y consume cantidad de alcohol. A mí me encantaría que se pueda trabajar en estos lugares sobre esa temática, porque mucho no se habla. Y es muy triste a veces porque los chicos en la escuela ya empiezan a consumir alcohol a los 10, 11 años, 12 años, y no hay una visibilización o reflexión, o no se visibiliza esas problemáticas, ¿sí? Por ahí son como que pasan desapercibidos, no se habla mucho, ¿sí? Y menos tampoco de las violencias, porque a raíz de eso, del alcoholismo, surge que, bueno, muchas veces la mujer en estado de ebriedad es abusada. Y por temor, por vergüenza, no se hacen las denuncias y queda todo ahí. Esos casos, o sea, nos enteramos por ahí del boca a boca, del dicho a dicho, pero bueno, como digo, no se visibiliza. Si no hay una denuncia, no se visibiliza y no hay conocimiento y queda entre el dicho. Y me parece muy preocupante esa situación porque siempre pasó y pasa. Entonces, me parece muy importante abordar o hablar estas temáticas, y me encantaría que se pueda hacer un proyecto como para poder llevarlo a cabo acá en Humahuaca o en cualquier otro lugar de la comunidad de acá del departamento de Humahuaca, porque, bueno, acá, si bien es cierto, Humahuaca, tenemos varios parajes o comunidades que están alrededor, que es mucho más difícil acceder a la información por la misma razón que no todos cuentan con internet o solamente las escuelas, y la gente por ahí no le cuesta comunicarse más o poder informarse también. Hoy gasté una lapicera, estoy escribiendo ya con otra porque escribí tantas cosas, y sobre todo lo que más me entusiasma, y ahí Laura se está matando de risa porque me surgieron ideas de 200, Laura también está escribiendo a full, me surgieron ideas de 200 proyectos. Alicia, te paso la posta porque ahí en realidad juntas tenemos que trabajarlo, y ahí se puede sumar Ixkel también a trabajar con nosotros si tiene ganas, y podemos, acá siempre uno tiene dos opciones, ¿no? O esperar que las cosas pasen, o armar proyectos para que sucedan, ¿no? Entonces, acá es donde este equipo es importante como equipo, ¿no, Ro? Escribir los proyectos y llevarlos a cabo.
¿Qué opinas? Y yo justamente, sí, a mí me gusta escribir proyectos. Yo justamente estoy trabajando con una persona que trabaja en la Universidad de Jujuy, que ellos armaron una capacitación para emprendedores indígenas, y bueno, se inscribieron muchos emprendedores de todo el país, de diferentes etnias indígenas. Entonces la idea es que además de que puedan capacitarse, puedan encontrarse, conocerse, intercambiar y en algún momento hacer algún tipo de encuentro. Entonces acá en la provincia se inscribieron varias personas a las que yo le pasé la invitación y hoy justamente arrancaba esta capacitación. Así que viene de la mano. Hay que armar un proyecto, Alicia. Empecemos a pensar, a delirar, a diagramar. Ahí la podemos sumar a Excel, que la veo entusiasmada con poder sumarse. Estoy en Tilcara yo, así que estaría buenísimo. Humahuaca, Tilcara. Yo creo que sí. Yo vivo en Humahuaca, así que bueno, estaría bueno eso de juntarnos y poder armar algo. Pero yo creo que ahora en el encuentro de mayo, bueno, quiero llevar varias propuestas de temas puntuales que suceden acá y que por ahí son muy preocupantes para la comunidad, porque también hay muchas cosas que me llaman la atención, como por ejemplo eso de que acá en Humahuaca, por ejemplo, había un polideportivo que estaba funcionando muchos años frente la policía en el centro. Era como que se concentraba todos los adolescentes, los jóvenes, los niños en ese lugar, y resulta que ahora es un salón, un club, y muchas veces donde hacen baile, festivales, y entonces no hay, los mismos adolescentes ya desde muy chicos consumen el alcohol porque no hay momentos o lugares de distracción o donde ellos puedan ocupar el tiempo libre en otras cosas como actividades recreativas o deportes, no hay. Y es llamativo porque tampoco nadie dice nada, entonces más bien los chicos que hacen es juntarse en algún lugar y consumir bebidas alcohólicas desde muy temprana edad. Y esas cosas son preocupantes y bueno, me gustaría poder lograr que se haga algo acá en Humahuaca y bueno, la verdad que estaría muy contenta. Sí, Alicia, Sí. yo no sé si me falla, perdón, Ro, ahora te doy la palabra, pero no sé si me falla la memoria, pero yo en mi recuerdo mental tuyo, creo que además colaboraste mucho en el resto de la provincia, ¿no? Cuando trabajábamos en la Comisión Nacional de Pensiones, si no me falla el recuerdo, fuiste recorriendo el resto de la Sí, provincia. sí, claro, sí, recorrí gran parte de la provincia, lo que es la zona de Puna, bueno, yo vivo en la Quebrada, las Yungas también, pero bueno, conozco gran parte de la provincia y me acordé, lo vi aquí, que me acordé de las lomitas cuando fuimos a aquellas épocas por pensión. Sí, hacíamos un trabajo interesante para los que no están en tema, porque Elina, Quique y Alicia corren con ventaja en relación, y Ro también, con ventaja en relación a los demás, pero por ahí Quique, Alicia y Elina lo conocen más, que lo que hacíamos en pensiones era que la gente se vaya trasladando a otras provincias para poder trabajar y aportar su visión, porque a veces estar tan endogámicamente trabajando no ayudaba y cuando alguno de ellos viajaba a otros territorios, eso aportaba mucha claridad y mucha lucidez al trabajo, así que por eso tengo el recuerdo de ellos movilizándose. Ahora sí, Ro, perdón que te interrumpí. Sí, yo quería decir esto que vos dijiste hace un rato, que el Estado por ahí no tiene ciertas herramientas o no tiene políticas públicas muy adecuadas o no se están ejecutando en todos los lugares donde deberían. Y el tema de la droga, de los consumos, hay muchas diferentes drogas que están entrando, sustancias en realidad diferentes. Por ejemplo, acá está la petra o pedra, no sé muy bien cómo se dice, que es una sustancia que está ingresando no solamente a las comunidades, sino a los barrios en todos los lugares de la provincia. Hay una preocupación muy grande. Y es un tema muy complejo que tenemos que trabajar y viene de la mano de lo que decía Alicia, que es la falta de espacio de recreación para los chicos. Que los chicos no tienen esos espacios donde ir a compartir, a hacer otras cosas, a distraerse con otras cosas, a conocerse,
a compartir sus emociones, a liberar sus emociones, a hacer alianzas, a compartir su realidad. Entonces, viene alguien y le ofrece algo y bueno, empiezan a probar y a consumir y agarran ese camino que no es el más adecuado, pero es por la falta justamente de estos espacios. Y nosotros como fundación, como ONG, tenemos la posibilidad de poder generar estos espacios a través de la escritura de proyectos y la solicitud de financiamiento. Y podemos generar antecedentes que después podemos pedirle al Estado que los ponga en práctica también. Claro, totalmente. A ver, el único sueño que no se logra es el que no se intenta, ¿no? Entonces, siempre decimos, somos una fundación sin techo, no porque no tengamos una casa o una dirección o un espacio, sino porque en realidad todavía estamos delirando y soñando proyectos todo el tiempo, somos un delirio caminando, pero así vamos llegando. Hoy fui a una reunión a la mañana y me decían, no paran ustedes como fundación, ¿eh? Y es bueno porque damos una imagen de que somos como una topadora que se viene, ¿no? Y eso lo sumamos a cada uno de ustedes, a que puedan ser partícipes, ¿no? A Andrea y a Cintia, que ahora Cintia se desconectó porque se fue a la universidad desde Maipú, pero también a Quique, a Marcela. Bueno, hoy no están muchos de nuestros amigos formoseños, pero está Elina, está Marcela, está Quique, faltan muchos que siempre se conectan, a Mica desde Chascomús, a Alicia y a Ixchel desde allá, desde la hermosa Jujuy, que me encanta, y espero ir pronto, porque además de la universidad, nos dijeron que les encantaría que el cierre de la actividad que estamos dando con Laura a partir de la semana que viene la podamos hacer presencial. Entonces, también por ahí hasta nos podemos cruzar en algún espacio físico. Con Alicia ya sabemos que nos vemos el 6 de mayo, con todos los que quieran nos vemos el 6 de mayo, que nos pueden ver en las redes cuál es la actividad. Y también, como decía Ro, todo es escribir proyectos, ¿no? Y esto de escribir proyectos, tengo un amigo que siempre dice, por 100 proyectos que uno escribe sale uno, pero hay que apostar a escribir 100, y hay que apostar y remarla, y van a ir saliendo. Nosotros mañana estaremos presentando un proyecto que lo vimos con Ro el mismo día, a la misma hora, como a las 12 de la noche, y nos escribimos. Estamos pensando, mañana presentamos un proyecto con Avon para ver si nos sale, para trabajar con Quique en Formosa y con Silvina en Chaco para prevención de violencia por razones de género, y armar una estructura de redes de contención con la fundación de Quique y con las fundaciones que ellos quieran ir aportando, para trabajar en la prevención de la violencia de género, porque entendemos que dentro de la educación sexual integral también uno de los temas es prevenir la violencia, como decía Rol, los noviazgos violentos. Empezamos desde cuanto más chicos empecemos mejor, y cuando ya podamos lograr que los chicos y las chicas comprendan que si te revisa tu cuenta de celular es una persona violenta, que si te dice qué ropa ponerte es una persona violenta, si te dice qué amigos tener es una persona violenta. Entonces, con esas 3, 4 alarmas principales que se suceden al inicio de cualquier relación, ya podemos salir corriendo a tiempo antes de que eso se transforme en gritos y golpes, ¿no? Entonces, mañana estamos presentando algo por escrito para ver si nos sale, y si nos sale bien lo trabajaremos con Quique y los amigos formoseños y con los amigos de Chaco. Pero todo esto es, si ustedes ven convocatorias dentro de sus provincias, dentro de sus localidades, o así como nos hablamos a la 1 de la mañana con Roy, decimos, ¿viste esta convocatoria? Hablarnos entre todos. Es interesante porque podemos empezar a escribir proyectos que vayan saliendo, y así Alicia también pensar en escribir los proyectos y empezar a escribir lo que siempre piden de los proyectos, ¿no? Los fundamentos, qué nos gustaría hacer, y tenerlo como en un documento ya compartido, en un drive compartido, y ver qué podemos ir haciendo, y cuando aparezca la oportunidad de alguna convocatoria ya presentarlo y tenerlo ya escrito, ¿no? A veces lo más difícil, lo que más tiempo lleva es escribirlo. Nosotros les hemos propuesto, y en esto los hago partícipes a todos, nosotros les hemos propuesto a todas las personas que trabajan con nosotros en la fundación y que tengan ganas. A los que no trabajan todavía se pueden firmar y ser voluntarios nuestros, obviamente.
muchos de ustedes ya firmaron y muchos están en proceso de sumarse, pero también ver en qué temas les gustaría trabajar para también ser, como les decimos a los que ya hemos conversado, no formador de formadores, porque esto lo que tenemos que lograr es que con los conocimientos de Rosana, con los conocimientos de cada uno de ustedes, retransmitirlos a los lugares donde estamos, ¿no? Entonces, si nosotros pudiésemos de alguna manera formar a las chicas en Maipú para que también sean agentes multiplicadores de todos estos conocimientos, sería súper interesante, o con Micaela, que ya lo empezamos a trabajar desde Chascomús, que queda acá a 40 minutos de casa, pero parece que es otro planeta, y todos estos espacios, empezar, ya Mica se sumó, estamos cerrando qué tema, también se sumó Adrián, que hoy no puede estar conectado, pero también se sumó, Cintia se sumó con todo lo que tiene que ver con prevención de violencia hacia las mujeres, Flavia, que hoy no está, se sumó con todo lo que tiene que ver también con prevención de violencia hacia las mujeres, Adrián se sumó a todo lo que tiene que ver con derechos de las personas mayores, así que ahí, Laura, tenés un coequiper para empezar a avanzar. Casi trabajador social, Adri, le falta 2 finales, así que ya lo tenemos ahí apuntalándolo todo el tiempo, que creo que a Adri lo conocen ustedes, ¿no? Alicia, Lina, aquí, que lo habrán visto personalmente, Adrián Cohen allá por su provincia, porque se instaló mucho en las Lomitas, cuando fueron las capacitaciones y las instancias de mediación. Así que nosotros lo que vamos haciendo es sumar voluntades en esto que a Rosana le sale tan bien, que es escribir proyectos y llevarlos a la ejecución. Así que ahí los invitamos a todos, que la puerta siempre está abierta. Rubén, me alegra verte, porque ya es como la tercera capacitación o formación o conversatorio que te vemos. Normalmente te vemos en otros temas, así que te quería preguntar qué te pareció hoy, y sé que en el de Soledad te vamos a ver seguro, que sos una ficha ahí segura el 27, pero hoy te vemos en otro tema y no sé qué te pareció esta interlocución. Sí, hola, buenas noches a todas, a todos. Muy interesante, estaba escuchando las diferentes partes, la problemática en general que existe en muchas partes de nuestro querido país Argentina. Estamos hablando hoy especialmente del norte. Cuánta realidad y qué tristeza. No es para cruzarse de brazos, hay que avanzar, hay que dar un puñadito cada uno de lo que puede dar profesionalmente y avanzar a poder realmente erradicar esas violencias, sea de género, sea por las redes, cual fuese la violencia. Así que muy interesante. Me parece y comparto, y yo voy a colaborar siempre con ustedes del lugar que yo pueda, con violencia de género, con hombres que ejercen violencia a sus parejas, en fin, a su disposición estoy. Es un placer estar con ustedes, escucharlas también, realmente. Muchas gracias también. No, gracias a vos, Rubén, por sumarte, porque empezaste un día y acá estás en casi todas las jornadas, así que es una alegría verte. Este es un espacio donde lo que se busca, y hoy Ro lo hizo muy, muy así, es un conversatorio, ¿no? No es una exposición, porque si no uno sabe que en una exposición uno sube una conferencia y lo ven o no lo ven, y uno sube un video en YouTube y se ve o no se ve, pero lo interesante acá es que estamos en el mismo espacio, personas de diferentes lugares del país, pudiendo conversar con un micrófono abierto y poder decir, bueno, unamos las realidades de otros lugares. Mari hace poco, cuando tuvimos una reunión de equipo, decía, bueno, hablemos también acá en Quilmes de la estigmatización de las mujeres, ¿no? Y en todos los lugares hay como temas para trabajar, y bueno, los invitamos a sumarse. Antes de felicitarla de nuevo a Roy y dejarle sus últimas palabras de cierre, les contamos que de nuevo que el 27 de abril tenemos una charla súper interesante con Sole Fuster, que no se la pueden perder, que tiene que ver con todo el acoso entre pares, antes llamado ciberbullying, ahora acoso entre pares, pero va a ser muy, 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 muy interesante. Y el 6 de mayo hacemos un encuentro presencial en Chascomús, que
que lleva toda una logística de traslado que estamos trabajando, pero que lo interesante de Chascomús va a ser vernos personalmente, ¿no? Porque también esto nos permite como estar cerca, ¿no? Por lo menos vernos las caras, sonreírnos, compartir cosas, pero también creo que es interesante compartir un mate, ¿no? Por ahí algunos todavía no se animan a compartir físicamente el mismo mate, pero sí estar en el mismo lugar mateando nos va a permitir pensar algunas cosas y ponernos de acuerdo sobre algunas cosas, que la idea es hoy en mayo en Chascomús, pero la idea es que otro día la anfitriona sea Rosana en Misiones y que podamos trasladarnos todos los que podamos trasladarnos, que otro día sea en Formosa y podamos trasladarnos todos, otro día sea en Jujuy y podamos trasladarlo y así llevarlo a lo que nosotras con Laura llevamos como bandera todo el tiempo, a todas las reuniones y a todos los espacios, que es buscar ser una fundación federal. Y en eso nos emociona mucho tener gente que siempre se conecta de distintos lugares del país, porque sentimos de alguna manera que es como, así como decía Ro, los pequeños logros, para nosotros es un pequeño gran logro que estar conectados con gente de otras provincias, porque es lo que queremos, y también estar conectados con gente de nuestra propia provincia, pero en otros lugares. Porque como nos pasa con Andrea o con Mica desde Chascomús o con Andrea desde Maipú, porque también esta posibilidad de, es como siempre decimos con Laura, parece, hay una frase que ustedes usan, los que son de otras provincias, que dicen Dios está en todos lados, pero solo atiende en Buenos Aires, que me la dijeron cada vez que fui a alguna provincia, y para nosotros es importante dejar de ser AMBA, ¿no? Dejar de ser solo capital y conurbano y entender que el país es mucho más grande, mucho más rico y hay realidades que no se ven desde una oficina en Capital Federal. Entonces, ese es nuestro aporte. Laura, no sé si querés decir algo antes que cierre Ro. No, no te muteaste todavía. A veces la tecnología nos abandona a todos por un ratito. Ahora sí, hola a todos. Estoy con el celular, chicos, porque me quedé sin internet. Así que nada, en principio agradecerles a todos los que se sumaron hoy. No hablé casi nada, les tiro así besitos a todos. Lo que sí es, Ro, una genia como siempre, y sí es rescatar que entre todos somos grandes abridores de puertas, ¿no? Por así decirlo. Como somos aquellos que aportamos nuevos conocimientos, porque si vos bien decías, Ro, en la comunidad, vos lográs que esas mujeres hablen, en realidad yo creo que es mucho más, que entre todos logramos un espacio para que la gente hable, porque no lo hay. De hecho, tal vez nunca existió ese espacio en esa comunidad y hoy se está creando. Entonces, nosotros a través de la Fundación creamos un gran espacio para que cada uno de ustedes de diferentes lugares de este país, que tanto queremos y por eso estamos acá, porque más allá de las problemáticas, somos argentinos y queremos un cambio grande, chiquito, desde nuestras condiciones, de nuestro granito de arena, me parece que es abrir pequeñas puertas para que sean grandes cambios en algún momento, pero sí seguimos tendiendo puentes entre nosotros. Entonces, así como algunos van a poder venir el 6 de mayo acá a Buenos Aires y así como fuimos a Formosa, es seguir tendiendo puentes para que entre todos podamos seguir abriendo puertas. Nada, con esto te dejo, Ro, que sigan ahí, pero quiero agradecerles esta posibilidad y que sigamos sumando proyectos. Jujuy ya anoté un montón de proyectos nuevos, así que vamos a trabajar para eso también, chicas. Nada, sumamente enriquecedor todo. Así que les mando besitos y me muteo así pueden seguir ustedes. Ro, ¿querés decir algo de cierre? Sí, agradecer el espacio, agradecer la presencia de ustedes, la participación. La verdad que uno a veces hace su trabajito en su lugar y es como que no comparte porque piensa que no está haciendo grandes cosas o que no está generando grandes cambios, pero en realidad sí puede servir de inspiración para otros y mostrar un poco lo que se está haciendo para que también pueda ser replicado en otros lugares. Así que muchas gracias por este espacio, muchas gracias por estar, por acompañar y por darle la importancia a este tema que
tanto nos apasiona a nosotros. Gracias, Robo, por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias, Mari, Silvia, Marta, que están desde acá, desde Quilmes, Martita, que siempre está presente y que la escuchamos con su ruido del tren que pasa por su ventana. No, Gracias pero a... también, Sí. perdón, felicitar No, a perdón, nada, Roxana. ¿Se escucha? Sí, perfecto. No, quería felicitarla a Roxana, porque realmente el tema es importantísimo y todo lo que dicen, me sumo, y todo lo que yo desde lo que pueda hacer, como siempre estoy. Me interesa mucho y la verdad que aprendo mucho, porque lo que pasa en las comunidades, por ejemplo, lo que comenta Roxana, es muy interesante. Y no sabía, muchos no sabemos de lo que pasa en el norte como también en el sur. Y también acá, donde estamos viviendo, o sea, en el conurbano. Todo eso también, esa problemática hay. Es muy interesante, a mí me interesa mucho. Pero escucho, quizás no pueda aportar mucho, me gusta escuchar y felicito a Rosana y a todos los que trabajan en estos temas. Gracias, Martita. Sí, todos aprendemos acá. La verdad es que lo bueno de este espacio es que todos aprendemos todo el tiempo y aprendemos entre nosotros. No es que hay alguien que expone y los demás están callados y solo... Acá es un aprendizaje constructivo, ¿no? Algo que vamos aprendiendo entre todos. Ahí Andrea dice en el chat, gracias por la invitación, muy interesante la problemática. Andrea, no le escapes a la posibilidad de que armemos algún proyecto allá en Maipú. El asado estaba buenísimo, queremos volver a comer asado, así que armemos algo pronto. Tengo que decir que el asado de Quique también cumplió, porque ahí Mari le había recordado cuando fuimos a Formosa que había prometido asado, pero cumplió ampliamente. Pero esto de pensar, sí, André, un proyecto para allá. Perfecto, son bienvenidos. Es cuestión de nada, organizarnos y empezar a pensar para poder trabajar, si Dios quiere. Porque Maipú es provincia de Buenos Aires, pero parece que quedara como lejísimo, ¿no? Porque también lo que vimos fue mucho interés en la charla que organizamos, en el encuentro era un salón lleno, y creemos que si lo hacíamos en un salón más grande se llenaba aún más, y que hay mucho interés en las temáticas, y que hay que, como decía Laura, generar los espacios. Así que les dejamos como tarea a todos, o sea, lo que siempre hacemos, ¿no? Pero lo que siempre Tarea hacemos para con el Laura, hogar. que como Tarea para el hogar. Tarea para el hogar, pensar proyectos, diría Rosana. Y a veces algunos tienen más capacidad para escribirlos, otros para pensarlos y otros para ponerlos en práctica. Y en eso nos complementamos entre todos. Así que bueno, gracias Ro, como siempre, gracias. Gracias a todos, gracias Mari, Silvia. ¿Puedo decir dos palabritas nada sí, más? obvio, Silvia. Todas las que quieras. Primero que todo agradecer. Segundo, resaltar el tema de que qué terrible y qué alarmante el tema de las adicciones, que no entiende de provincias, de clases sociales, de lugares. Me llamó muchísimo también la atención y me entristecen mucho las estadísticas que dijeron las chicas del tema de suicidios. Me parece sumamente alarmante. A veces acá nos enteramos, pero no estamos tan informados. Y enaltecer el tema de Rosana, de cómo llega de un modo muy sutil a los chicos, porque si bien logró que las mujeres hablen, me parece fundamental el tema de llegar a los chicos, que es empezar de abajo como para que empiecen a abrir sus cabecitas y tratar de darse cuenta de que hay un montón de cosas que a veces los grandes más estructurados no las cuestionan, y los chicos cuestionan todos más. Así que nada, felicitarlas, agradecer el espacio que me pareció sumamente interesante, y nada, saludar a todos. ¿Alguien quiere decir algo más antes de irnos? Mari, Elina, Mica, ¿alguien? Mari. No, me quedé con cosas, creo que hay, primero que son temas muy, muy difíciles, demasiado complejos. Por eso siempre se tiene que ver cómo se va a abordar cada uno de ellos. El lugar de la mujer en la sociedad sigue siendo en todos los niveles sociales, como decía nuestra compañera. Lo bueno, por ejemplo, de Roxana, que dijo que
se está tomando conciencia sobre la violencia que se ejerce hacia las mujeres, y el tema de las adicciones, yo creo que se da en todos los lugares, en todos los niveles sociales, con diferentes consecuencias para la comunidad. Porque en los barrios pobres, acá se acrecentó muchísimo con el tema de la pandemia, y de todo tipo de fármacos, de todo, psicofármacos, drogas, los psicofármacos porque son más baratos que la cocaína. Creo que lo más sano que hacen es fumar un porro. Y después el tema de visibilizar los problemas, ¿no? De ir viendo y cómo se pueden hacer. Esa me parece que es un trabajo hermoso que están haciendo. Así que yo los felicito, pero no es una cuestión de las provincias, solamente toda la conflictiva, ni de las comunidades, digamos, originarias. El tema es que me llama la atención cómo entran las drogas diferentes y sintéticas a una comunidad originaria. Es un tema bastante interesante para ver. No para investigar, pero para tratar de ver qué es lo que está pasando. Históricamente siempre los pueblos originarios tenían costumbre de hacer, no sé, qué sé yo, la coca, la marihuana, con algunas plantas que se hacen sustancias que llegan a ser una especie de droga un poco más natural, pero que no llame la atención porque es un tema que se da en todos los niveles, en distintos grados, y decía que la consecuencia para las comunidades más pobres, para los chicos de barrios humildes que consumen alcohol y drogas, es cómo consiguen esas drogas, la plata para comprarlas. Ahí entran los robos, digamos, las corridas, no roban un auto, no. Le roban la ropa a los vecinos de la soga, no sé, una garrafa que perjudica obviamente al dueño, o un celular que terminan vendiéndolo por 1.000 pesos, una bicicleta. Así que, pero es re interesante que se hable del tema. Por ahí, digamos, todo esto que se está formando, y como nuestra compañera Roxana, lo que está logrando ella es que se logre hablar de ciertos temas en toda la sociedad, que no quede como algo oculto o tabú. Y por ahí el resultado no va a ser inmediato, pero sí se va a ver en las futuras generaciones, en la educación. Yo grande, ya bastante grande, estoy aprendiendo un montón de cosas con la adultez, cosas que uno antes lo tenía como culto, digamos, como cerrado, como algo solo de uno, y por desgracia nos damos cuenta. Gracias. Gracias, Mari, por todo lo que decís. Sí, lo más importante de todos estos espacios es generar, ¿no?, que se hable de los temas. Siempre decimos cómo solucionamos los problemas, hablándolo, hablar, llevar las capacitaciones, llevar las charlas, llevar los temas a todos lados, que algo quedará, ¿no? Habla, que algo quedará, pero por lo positivo, ¿no? Por lo general se usa esa frase para los chismes. Acá lo que queremos es hablar de los temas para que algo bueno quede y desnaturalizar los temas, ¿no? Lo que decía Mari, antes de esos temas no se hablaban y ahora que se hable es un paso importante y un logro para aplaudir a Rosana. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo o si no los vamos liberando para que puedan cenar, pero no los liberamos para pensar proyectos, sino todo lo contrario, los comprometemos a sumarse en proyectos, en ideas y en sueños, que para eso creamos este espacio hace un tiempo, y que creo que con Laura compartimos la idea de que estamos logrando que cada día, en cada charla, ir sumando una persona más. Y si nosotros cada charla, cada encuentro logramos una persona más, ya eso para nosotros es un montón. Así como se fue sumando Rubén, como se fue sumando Alicia. Hoy es la primera vez de Excel, pero estoy segura que es la primera de muchas. Marcela, te veremos en la próxima. Ya, por suerte, algunas personas ya las vemos más asiduamente. Mica también es su primera aproximación a nosotros. ¡Hola, Berna! ¡Hola, hermosa!
Te extrañamos hoy, te esperamos la próxima, Berna. Así que bueno. Escuchó toda la charla igual. Sí, me imagino, pero se habrá quedado con ganas de decir muchas cosas porque la conocemos. Y es una luchadora incansable, así que sabemos que se quedó con ganas de decir muchas cosas. Así que bueno, nos veremos en 2 semanas, ¿sí? Con la charla de Sole. No zafan en el medio de escribirnos, ¿sí? Todos tienen nuestras redes sociales, todos tenemos un WhatsApp institucional, que ahí se los pongo, pero también yo que soy la fanática de escribir los proyectos, me toca como ese rol dentro del equipo, de ser la fanática de escribir los proyectos para los que no lo tienen, que la mayoría ya lo tienen, pero mi celular está ahí, para Rubén o Itzel o Marcela, que todavía no lo tenían. Y nos estaremos viendo muy, muy, muy pronto. Gracias por todo esto, gracias por hacernos felices con esto de compartir el espacio de diálogo. Así que nos estamos viendo. Les cuento, para no ser incoherente con nuestra postura teórica, les he sacado a lo largo de la exposición 2 o 3 fotos lindas para compartir después en nuestras redes sociales. Va a estar colgado el link de la charla completa para que lo puedan compartir, pero también saqué 2 o 3 fotitos lindas de cuando estábamos conversando para poder compartirlo. Así que muchas gracias y bueno, y nos escribimos y nos estamos conectando. Gracias, Ro, especialmente. Gracias a todos y todas. Gracias. Gracias.